¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vuelta aquí a través de Unicanal. Felipe, Estás hecho un chistín. vos sigue. Chascarrillo. Estoy muy Muy bien. bien, Toto, muy bien. Buenas tardes para todos. Mariana, ¿Qué tal, Toto? Un bien? saludo a la audiencia. Bien. Estoy ¿Pedrito? como muy cerca de Pedro, ¿eh? sí, Estamos estamos muy separados. Está ¿Puedes medio... saludar, por favor, Pedro? No, Ah. ahora, porque no te estaba Tu escuchando. audio parece que está... Creo que está Pedro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está? Sí, está. Ahí te Ah, escucho bueno. fuerte y claro, sí, señor. Allá. Bueno, paró la lluvia. Por ahora no, pero dice hasta el viernes va a llover. Al final, no era que el Ah, viernes iba a no era llover. que el Ayer me viernes dijiste libre, que... Es que el pronóstico y se actualiza, pues. Escucha, pero no, ahí Nico, cambiando la sí, política, sí. sí, bueno. Yo ya hice mis planes con tu pronóstico, Pedro. Como La dijo un política senador, cambia porque la el política clima- es redonda, no sé qué. Bueno, dijo. listo. ¿Todo bien? Bien. ¿Todo Bien. muy Bien, Bien, ¿Algo estupendo. pasó notable hoy? No. No, ¿verdad? Tranquilo. Salvo que todo el mundo estaba hablando de lo del último día de festivales ayer, de conciertos, toda la historia. Mm. Sí quiero hacer un anuncio mañana a las 8 de la mañana. En realidad un poco antes de las 8 de la mañana va a comenzar. En la zona de Remanso, los pescadores de la zona muy preocupados por el tema Y no hay ventas. de la información que está, digamos, hoy en los medios, mal atendida por el Ministerio del Ambiente. Sí. Creo que ellos están en esa canoa y con un palito están viniendo para abajo para contestar lo que pasa. Sí, Ahora todo el mundo están anuncio de hablando, leche. claro, ahí en el, ¿cómo es? En San Bernardino, en el grupo de WhatsApp del geriátrico ya estaban tratando No otros era- temas, viejo. No era Toto que No, iban a no. crear el Ministerio del Ambiente para tener una política de Estado y zarazaza. No, ya estoy, estoy no. medio, ¿sabes qué? Estoy... Ahora dice que van a pedir la declaración de vía y residencia de los peces para caer. Claro, para saber tipo de qué En base a jurisdicción. eso vamos tipo un poco consumidos, ¿verdad? ¿no? ¿Verdad? Y Esos hay son documentos los que están temas. ahí pidiéndole Claro. ¿verdad? a A los cada peces. pececito un Claro, documento. un carnet, Tenés viejo, hay que tener el cédula. Hay made que... in. Claro, código de barra, viejo. Vamos Pero a empezar a movernos. Lo ¿verdad? último que se sabe es que los resultados van a estar entre el viernes y el lunes. Mientras Bueno. tanto, no coma pescado. No, más o menos. justamente ahí quiero ir. No obstante, la gente igual va a estar... 8 de la con mañana, mañana en Remanso. Sí. 8, va a estar listo ya para comenzar a servirse. Los pescadores de la zona organizan un piraye, Claro. así le mencionaron, y van a mostrar Mm. cómo identificar los pescados que están en condiciones para consumir. Ellos van a mostrar y ellos van a comer con los clientes para que vean que todo está en Sí, están orden, preocupados. al Claro. menos en el lugar. Claro. Porque Semana Santa es la época de agosto, digamos, como Sí, popularmente más se dice, para agosto, ellos. claro. Hoy, Claro. hoy en la mañana, el ambiente, pues nosotros justo mandamos una camarita ahí, vacío estaba todo. Claro. Todos los comedores que uno conoce, estaba todo vacío. Y el problema es que las señoras, los señores, los Salieron de la dueños, veda. todo. Sí. Y entramos en una veda obligada, me decía hoy una Claro. de las Claro. mujeres. No, es joda lo que pasó. 500 kilos de mercadería prácticamente tiene cada uno, fruto de ¿Cómo el la Ministerio pesca, del el trabajo. Ambiente no va a tener por lo menos un estudio, Y- un ¿De qué? laboratorio de análisis mínimamente preparado? Señor Felipe. Y debería tener, papá. No me hagas responder, te están durmiendo No. todos. Yo te digo, están durmiendo todos hace rato Sí. en un montón de cuestiones. Como dice Felipe, hay un problema de comunicación. Y lo que atendemos Tremendo. nomás, lo que hablamos nomás del Ay, tema, están durmiendo. Y despiértense, se les golpea la campanita, no se despiertan. No sé, yo estoy practicando inglés Poneme ahora, ahí, ¿verdad? ministro, un laboratorio mínimo para sacar cosas Estoy- rápidas por lo menos. Estoy No te practicando digo- inglés a ver si le decimos wake Claro, up no y te- ahí se verá. Claro. Good morning, wake up. Nadie habla fabricar comienza, un puente a la luna, Y ¿verdad? bueno, Pero- no sé lo que van a hacer, pero hay gente que está preocupada. Claro. Y sobre todo hay una información que no se termina de aclarar por parte del ministerio. Entonces el ministerio dice, parece que viene de arriba, de Brasil, parece que viene de, no sé, el ministerio está usando hoy la información que corre en el grupo de WhatsApp y es una vergüenza, ¿verdad? No podemos andar vos, sí, acabo recibiendo en un grupo de WhatsApp esta información, estamos investigando. Viejo, vamos al terreno, hay gente que está preocupada, hay gente que no va a poder vender lo que los va a mantener durante casi todo el año, algunos de ellos, ¿verdad? Sí. Si, no O sea, si tu estudio que lo estás haciendo con la UNA va a tardar más de días más de lo debido, mándalo afuera, che, amigo, paga y mándalo Y afuera. hace algo rápido. Claro, que te vengan Eh, 24 horas de resultados. Para cualquier, iba a decir cualquier boludez, pero no voy a decir, ¿verdad? Bien que para otra para cosa cu- viajan rápido. Claro, para cualquier boludez, vamos a usar nosotros, pero para cualquier soncera, ¿verdad? Agarran y Igual ya tuitean y dijiste. hacen videos y publican cosas, no sé qué. Señores, vayan a la zona, acérquense, muestren las condiciones, porque hay avivados que van a vender también estos productos, digamos, Claro. en mal estado. Sí, sí. Defiendan a la gente, pero defiendan también a aquellos que van a trabajar honestamente. Claro. ¿verdad? Bueno, no es el Y tema por sobre nacional. todo, Sí. perdón, muestren que hay un rumbo, porque esto estalla justamente porque por lo que decía Felipe, o sea, no hay un norte realmente en nada. Hay que ver, yo creo que el Ministerio del Ambiente, de hecho, ya está a prueba y por ahora no está aprobando. Pero ¿verdad? no, Vamos a ver cómo vamos a terminar avanza. nomás ya hasta acá, pues si no van a decir que somos ya otra vez todos. Y no es sé, el tema esto tampoco que del día, ¿verdad? Claro. Somos nosotros ya otra vez que le encontramos. Igual el me la tema, banco no sé yo, cuándo. Sí, pero yo estoy cansado como para
ligar hoy. Ya estás grande, Toto. Ya estoy Estás Dormiste grandecito. tarde, me estoy dormiste quedando tarde. pelado, estoy preocupado por otras cosas. ¿Sí? Tiene que ¿Qué tenés con los quiropráctico. pelados, Toto? ¿Eh? ¿Qué tenés con los pelados? Nada, pero me estoy quedando, nomás digo. Ah, no, porque va a tener problemas con los invitados, sí. No, Ah, justo, ¿sabes? Vos le estás diciendo a él. Yo No. estoy hablando. Por Yo estoy algo, contando mis una condiciones. suposición. Bueno, el otro día teníamos un candente debate Sí. acerca de lo que va a ser, digamos, la Defensoría General. La gente confundía con Defensoría del Pueblo. Cuando Van a confundir encontramos, seguro otra vez. cuando Oye. encontramos el rumbo, nos dimos cuenta que habían cosas que no estaban claras, incluso entre los tres invitados, y comenzaron algunas cuestiones malheridos, contusos, y uno salió medio ileso y se fue a la casa corriendo, ¿verdad? Antes que la policía le pregunté qué pasó, ¿verdad? Entonces la intención es poder dar un poco también el espacio Claro. para que la gente pueda entender qué es Sí. lo que se va a elegir y qué va a cambiar en la vida de la ciudadanía, ¿verdad? Claro. O qué puede llegar a cambiar en la vida de la ciudadanía. Nos sorprendíamos por uno de los casos, antes de ayer, si no me equivoco, por el tema este de Alcotejo el jueves o viernes, que nos decían el doctor Chung Kuo. que venía con Sí. nosotros, decía, imagínense que este es un caso llevado por un defensor público. Sí. Él Claro, bueno. fue el que Por hizo un todo el defensor trabajo, sí. público y que hizo un trabajo impecable hasta aquí Sí. para llegar, digamos, y aclarar esta situación. Sí. Entonces, para mostrar, cuando criticamos y cuando hay algo que, Claro. digamos, es rescatable también. Sí, se puede con hacer. respecto a la ley 5016, creo que es la de... Bueno, tránsito. vamos a saludar, ya saben la temática del programa, voy a saludar a cada uno de los invitados, Claro. después vamos a arrancar con ¿Ah, Pedro, sí? con Ok. Felipe Bueno. y con Mariana, si les Dale, parece, vamos. y así Muy vamos a estar. El bien. doctor Camilo Torres con nosotros, postulante a la Defensoría General. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas Tanto noches. tiempo, ¿verdad? Tanto tiempo, Toto. Un gusto estar con ustedes, Felipe, Mariana, Ullari. Para mí realmente es sumamente importante explicar justamente todo lo que vos estás preguntando, las inquietudes, las diferencias que hay con las distintas instituciones, y de paso saludar a mi querido amigo, el doctor Pedro Mayor Martínez, profesor. Trabajé mucho tiempo con él, y al querido amigo Camilo Cantero también, que viene de Misiones, ¿verdad? Todos somos amigos. Doctor Pedro, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Toto, Felipe, Mariana, Pedro. Es una oportunidad para que verdaderamente también nosotros podamos compartir lo que pretendemos hacer a lo largo de periodos que pueden o no darse, y que la ciudadanía pueda comprender finalmente a cabalidad cuál es el rol paradigmático que tiene la Defensoría General en este caso y la Defensoría Pública en este país. Y también la visión de qué le pueden aportar cada uno de ellos desde la postura hoy, que le da una Claro. visión, digamos, acerca del oficio. Está el doctor Camilo Cantero también. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches, Toto, Pedro, Mariana, Felipe. Un gusto estar compartiendo con usted y con dos distinguidos colegas y compañeros de trabajo. ¿Te hicimos viajar, doctor, o estabas justamente por acá? Hubo una coincidencia porque después de este evento tengo un lanzamiento de libro sobre a Rafael Barret aquí en una conocida institución de estudios universitarios, y me vino bien en esta invitación también. Suerte no nos vamos a sacar del viático, ¿verdad? verdad. Pedro, por favor, Felipe, y después Sí. Mariana. Cualquier Ese- cosa con Elías. No, bueno, lo que pasa es que si le pregunto a los tres van a comenzar No, no, acá. de a uno, de a No, uno. pero. Doctor Camilo Torres. La cabeza de la Defensoría Pública viene con una serie de problemas. Ya sabemos cómo quedó la anterior, está en un juicio. La que les suplantó, digamos, también tiene una serie de cuestionamientos. Es una de las postulantes. Vinieron dos, a una se le cuestionó su papel que tuvo cuando tuvo que abordar el tema de los menores en el servicio militar. O sea, da la impresión que es una institución débil, medio genuflexa. No digo en un 90%, en un 100%, pero en un alto porcentaje. Entonces, yo lo que quiero saber, Camilo, es cuál va a ser la tónica en caso de que seas el futuro titular de esta institución. Bueno, Pedro, te respondo rápidamente. Es muy buena la pregunta en primer lugar porque significa o nos lleva a un punto para mí cardinal que la persona que ocupe el cargo, si yo soy defensor general, lo primero que se tiene que demostrar es liderazgo. Esa persona tiene que estar al frente, tiene que tomar las decisiones y tiene que bajarse al campo de batalla con los defensores públicos. No ser un despacho por legalería, para la foto de la tele, para los zócalos de la tele, sino que ser un defensor público que comprenda el proceso, pero sobre todo que comprenda quién es el vulnerable, a quién se va dirigido este servicio tan noble. Esa persona no es capaz de contratar a un buffet privado, no tiene recursos, ya viene vulnerable, pero no solamente vulnerable en los derechos, en el derecho a la defensa, en ese derecho tan fundamental, sino en todos los derechos que el Estado le negó desde su nacimiento. Esa persona
como dije en mi audiencia pública, nace vulnerable. La defensa pública tiene que redefinirle al vulnerable y reivindicarle todos los derechos y garantías que le son conculcados de su nacimiento. Fíjate esto, el primer contacto de la mayoría, porque fui defensor público del año 2003 hasta el 2010, el primer contacto de ese ciudadano con el Estado es con el juez, con el fiscal o con el defensor público, no con el Estado para garantizar su salud, su educación, el acceso a todas las prestaciones. O sea, hay que comprender que esa persona viene con una carga emocional negativa. Entonces tenemos que darle, como dicen las 100 reglas de Brasilia, un proceso integral y gratuito de acceso a la justicia. Integral significa no solamente lo procesal, sino que a través de las garantías constitucionales, que es poner en movimiento esos derechos que están en la Constitución, que esta persona pueda tener si necesita terapia intensiva a través de un amparo, si necesita un chico un hogar sustituto, un hogar transitorio. A eso está llamada la defensa pública. La defensa pública está llamada a garantizar a ese ciudadano más vulnerable. Si nosotros no tenemos bien en claro quién es el vulnerable, esta institución ocurre un poco lo que vos decís. Cuando yo veo que hay 150 chicos que están en el cuartel, y claramente tengo la Convención de los Derechos del Niño, que me dice que hasta los 18 años no se puede ir al servicio militar, llámese educativo o el que sea, hay que tener postura firme. Acá no hay que ceder, hay que mover la estructura del Estado. Si no movemos la estructura del Estado, Pedro, de manera positiva, esto va a seguir igual y la gente ya no puede más tolerar ese status quo. Esa gente necesita reivindicación y necesita volver a que se le reivindiquen sus derechos. Y ahí, para terminar, es una cuestión que a mí realmente en ese tema me llama mucho la atención, que lo económico no puede ser un problema. Acá no podemos decir tenemos problemas financieros, el presupuesto es exiguo. No, el trabajo se tiene que prestar con lo que se tiene. Los defensores públicos están capacitados y esos son los que están llamados ahí en la trinchera, en el combate, a garantizar ese acceso. Después podemos discutir que si falta combustible, si faltan viáticos, recursos, qué sé yo, lo que falta, porque eso es lo que se quiere discutir mucho, pero se pierde de vista a esa persona que golpea la puerta y dice que alguien me ayude. Y nosotros estamos llamados como defensores públicos a garantizar ese acceso integral y gratuito a la justicia, repito. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿les parece? Va a preguntar Felipe, Mariana también a la vuelta, por supuesto, y desde mañana en infosnegocios.com.py mucha información como la que tenemos en pantalla. Por supuesto, vamos a tener Fundación Florencia, nació para ayudar a niños con discapacidad auditiva, un proyecto realmente espectacular que se lanzaba hace un par de días nada más, y una fundación que va a hacer trasplantes cocleares también, así que importante lo de Fundación Florencia. Se alistan nuevos desafíos para una tienda de comercio también, por supuesto, de comercio diario. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Y llegaron los LG Days a Bristol. Aprovecha los 7 días con los mejores precios en todos los productos LG. Todo lo que compres lo llevas sin entrega inicial. Escucha estas super ofertas. Lavarropas LG carga superior de 9 kilos. Precio normal 18 cuotas de 190.000 guaraníes. Y ahora precio Bristol LG Days 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Apúrate porque esta promoción es hasta agotar stock. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Llama al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Felipe y después Mariana, por favor. Para el juez Pedro Mayor, ¿qué le lleva a un juez de tanto renombre postularse a un cargo como este? Interesante pregunta, Felipe, no es la primera que me la hace. De hecho, cuando hablamos de judicatura, es mi alma mater, es un lugar donde me siento muy cómodo, pero también me limita en cuanto al servicio público que pretendo, en base a la experiencia. Perdón, doctor, creo que tu micrófono se escondió por ahí. Vamos, disculpen que lo hagan en vivo, pero hay que escucharle al doctor, ¿verdad? Ahí está. Sí, Ahí está, ahí está. Encontramos el micrófono por la corbata nomás. Ok. Ahora sí te escuchamos. Televisión en vivo. Te decía que es una pregunta que me la hacen a seguido. Primero porque nadie se explica por qué quiero cambiar de rama, por llamarlo de una manera. Y eso tiene que ver con el servicio público que finalmente uno observa que hace falta cuando ejerce la magistratura, los déficits que se observan, y sobre todo porque uno llega a un techo en la magistratura donde deberíamos estar articulados, porque ya no podemos ir mucho más allá porque tenemos 9 cargos de ministro y cuesta mucho llegar a la magistratura, y para servir entonces vamos buscando otros espacios que estén disponibles. Entiendo que la
La Defensoría Pública es una institución que cuenta con un liderazgo y que puede hacer mucho más. Uno solo, me refiero. Entonces, un solo liderazgo puede encaminar una política, claro, una política eficiente que tiene por objeto, sobre todo, posicionar a la Defensoría en un ámbito que debe estar. Hoy es la cenicienta de los poderes, cuando mencionaban por qué se siente tan débil. Y porque la cenicienta nació tardía. Cuando sale la Constitución, sale el Ministerio Público, pero fuera de la Constitución queda el Ministerio de la Defensa Pública, queda como parte del Poder Judicial. Entonces, uno de los puntos fundamentales en lo que pretendo justamente liderar es que a corto, mediano y largo plazo, planes de acción, a largo plazo es, si se abre la posibilidad de reforma constitucional, posicionar la defensa pública en ese sitial. Pretendo iniciar el vuelo de las águilas, porque creo yo que el Ministerio Público también es considerado una institución de nivel constitucional y tiene fuerza por el peso normativo. Sin embargo, como que la defensa pública no tiene ese ímpetu. Entonces, el liderazgo, decía Camilo, debe comenzar por posicionar a la institución en un nivel de diálogo interpoderes de igual a igual. Recuerden que el defensor general tiene rango de ministro y por lo tanto, desde ese punto de vista tiene igual trato y podemos iniciar la política criminal iniciando el diálogo, la mesa. ¿Qué es esto? Esto que inician ustedes es una mesa de diálogo, de confrontación de ideas, que no se suele dar. Escuchaba el tema de qué es lo que está pasando con el tema de los pescados. ¿Por qué parece que nadie se despierta? Porque nadie actúa. Y lo mismo ocurre en política criminal. ¿Por qué nadie se sienta a ver los problemas que tenemos urgentes? Tenemos el PCC, tenemos delincuencia juvenil en auge, tenemos problemas de crimen organizado, tenemos problemas de crimen de lavado de dinero, corrupción. ¿Cuál es el nivel? Pero finalmente, para la defensa pública, el ámbito penal es un aspecto nada más. El ámbito de intervención de la defensa pública es mucho más. Es niñez, es civil, es laboral, es administrativo. Nuevos desafíos que van a requerir indudablemente de nuevos liderazgos e interactuar y dialogar con las instituciones. Mariana. Para el doctor Cantero, estuve siguiendo un poco la presentación de todo y también lo que estamos hablando aquí, digamos, en programas anteriores. Se habla bastante, o lo han expresado los postulantes, del tema comunicacional, también del déficit, digamos, y tal vez tenga que ver con esto, pero mi pregunta es un poco desde quien debiera sentirse representado, digamos, por ustedes. ¿Por qué la ciudadanía todavía no logra sentirse representado en el defensor general? Es decir, yo escucho, o sea, noticieros, medios, y el fiscal esto, y el juez esto. O sea, yo creo que el defensor luego casi ni les nombra, porque ni les viene a la cabeza. ¿Por qué se da esto? Aparte de lo que quizás sea comunicacional, o sea, ¿por qué todavía no hay esa conexión con la gente que en realidad debería sentirse representada por el rol, por el cargo? Y la respuesta es clarísima, mi querida Mariana. Hay un déficit comunicacional institucionalmente dentro del Ministerio de la Defensa Pública. Y en una comparación del rol de los poderes, también es un problema que tenemos en otros segmentos del servicio judicial. Yo fui comunicador social mucho tiempo en mi departamento antes de iniciarme en la magistratura desde hace 13 años. Y en nuestra zona instalamos la presencia efectiva del sistema al cual pertenecemos, el fuero, niñez y adolescencia, dentro del pensamiento, del juicio y del prejuicio, de la conciencia y preconciencia de la ciudadanía misionera. Y ese es el gran desafío que tenemos, y tenemos un proyecto claro, con un equipo de trabajo que viene acompañándonos en esta verdadera patria, en estos sueños y esperanzas que abrazamos para, en primer lugar, volver eficiente el sistema comunicacional del Ministerio de la Defensa Pública. Y así como la ex Secretaría Nacional de la Niñez, hoy Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, tiene el 147, es un sistema que puede ser muy atendible también cuando en aquel recóndito lugar de la patria algún compatriota precise la presencia del Ministerio de la Defensa Pública. Estamos escuchando que es una institución débil, genuflexa, la cenicienta de los poderes, dijo alguien. Otros dijeron que inclusive es una institución fallida. Y verdaderamente, con todo el capital humano que conozco del Ministerio de Defensa Pública, se puede iniciar una gran tarea comunicacional y una gran tarea de inserción dentro de la sociedad del Ministerio de Defensa Pública. Entonces es comunicacional nomás otra vez el problema, no hay una cuestión de gestión ahí que en realidad les aleja claro, de la gente. Ello implica una gestión, una política institucional
comunicacional que se oriente hacia la real y efectiva presencia institucional del Ministerio de Defensa Pública dentro de los diferentes segmentos de la sociedad. Que el ciudadano sepa que puede recurrir a un defensor público en caso de necesidad a cualquier hora de la jornada laboral, en horas hábiles e inhábiles inclusive, de manera tal a dar una respuesta efectiva a la necesidad que se plantea. Pedro. Ta. Yo quisiera reforzar un poquitito lo que dice Sí. acá brillantemente el doctor Cantero, si me permitís, Mariana. Adelante, sí, claro. Yo creo que ahora, y como termómetro que estamos en el día a día, ocurrieron dos fenómenos muy interesantes con relación a tu pregunta que tiene que ver con lo comunicacional, pero hubieron dos fallos últimamente que movieron la estructura del sistema, que la Sala Penal sacó dos fallos, y ambos fallos fueron presentados por defensores públicos. O sea, esa es una cuestión que replantea la posición, porque en esa triada lógica que tiene el Poder Judicial, la Fiscalía y la Defensa, ahí se demuestra de que el defensor público puede hacer visibles los derechos, por más de que sea un caso de exposición al peligro del tránsito terrestre, Claro. el tema del COTES, pero fue un defensor público el que consiguió el resultado. El tema de la nulidad por presentación tardía de la acusación fue un defensor público, y ahí es donde ganamos notoriedad, a través del La gestión, trabajo. claro. Y ahí la prensa se hace eco y la ciudadanía se da cuenta que tiene grandes valores dentro de la Defensoría Pública que representan sus derechos. O sea, eso es lo que se tiene que potenciar, el trabajo. Y sobre todo, demostrar las falencias de los órganos acusadores. Pero Porque el también, ministerio- doctor, te Sí, interrumpo sí, nomás, discúlpame, discúlpame. también se pueden incorporar los compañeros. También hay que mostrar que necesitan limpiarse la defensoría. No, eso es Porque categórico. si tenemos parientes metidos ahí y tenemos al primo, al hermano, al cuñado, todo y nadie, y parece que todos Y estamos uno pasando. que agarra un caso Miramos para cada arriba. un año. ¿verdad? Tenemos quejas de la gente que está dentro de Tacumbú, nunca le visitó su defensor público, pues vino una vez, nunca más se fue. O sea, también hay que limpiar ahí y después contar lo positivo. Yo coincido contigo. Atendeme una cosa, eso es yo entiendo la dirección de la pregunta de Mariana, lo que vos me decís es principal y cardinal. Ahora tenés un gran problema y es fundamental. Tenés que contar con el factor humano. Si vos no tenés el factor humano para que esa persona se preocupe y utilice una palabra que está de moda hoy en el derecho penal de cara al siglo XXI, que es la empatía. Uno tiene que hacer empatía con el preso. Si vos no te vas a visitar a tu preso, a la persona que le está defendiendo, evidentemente no está cumpliendo un rol fundamental. Y por eso tiene que tener liderazgo de defensor público y tener la capacidad de controlarle a esa persona que haga. Y si no lo hace, se va afuera. O sea, acá estamos cansados de ese tema, de que la gente incumpla, de que la gente no tome la responsabilidad, porque no siempre pueden pagar justo por pecadores. Acá se le mete a todo el mundo en la Claro. misma bolsa, vos estás metiendo a todo el mundo en la misma bolsa, y yo te estoy diciendo, hay que detectar la yo falencia, dije la que los fortaleza casos que y sean el- negativos también mostrar que se está limpiando. pero lo que pasa- Claro, lo que no pasa meterlo es- en la misma bolsa. Bueno, Claro. bueno, pero Lo que ¿sabes pasa es que a dónde veces los tendríamos- justos Así se es. callan. Exacto. Después No, le apretás los ¿verdad? justos y te dicen, no, los justos que sean de capeo, ¿verdad? No puedo, se callan, no. ¿verdad? Quería No, decir no, Jorge Cantero lo algo. que yo quiero plantear con respecto a lo que dice Felipe, Mariana y lo que acá aporta el doctor Camilo Torres, es que todo comienza y termina en una cuestión de liderazgo. La Defensoría Pública, la Defensoría General como institución necesita recuperar la credibilidad de la ciudadanía. Y lo primero que debe mostrar es la transparencia. Pasa que Mira, por y- eso le decía, doctor, si la gente luego ya no les busca o no Claro. les relaciona, Y por está falta bien de la parte credibilidad. comunicacional, pero hay como mucho más detrás que se debería Claro. hacer. Totalmente, por eso, me permitís, Sí, mi querido sí, doctor. sí, Camilo. Por eso, mi querida Mariana, acá la Defensoría Pública como institución debe demostrar y recuperar la credibilidad de la ciudadanía. ¿Y eso cómo se logra? Se logra con acciones concretas, con mensajes claros y con un liderazgo eficiente del ministro, defensor público, defensor general. ¿Y cómo se logra? Con pequeñas muestras. En la Asociación de Jueces del Paraguay, estos dos distinguidos colegas son magistrados del mismo gremio. Yo tengo un gran trabajo gremial con el doctor Delio Vera Navarro. Lo primero que hemos demostrado es autorizar a la Contraloría General de la República que publique nuestra declaración jurada de bienes en caso de necesidad, en caso de justificación. Y está a disposición de la ciudadanía. Ese tipo de muestras claras, eficientes, con un sistema de control, como dice Felipe, con el tema. Con nosotros va a terminar, y estoy seguro que los colegas van a coincidir conmigo, el festín de bonificaciones y de viáticos, las prebendas a amigos y familiares. La intervención de la Contraloría debe darse Y ojalá. en forma permanente. ¿Está bien? Una vez ejercido el cargo, debemos demostrar eso, porque si no podemos quedar en un bello y lindo discurso. Por eso, lo más difícil es mantener la credibilidad de la ciudadanía. Y esa credibilidad se da con políticas claras, con conducta y con transparencia y con la participación de los Doctor órganos de Manuel control. Martínez. Claro.
Yo creo que pasa todo primero por el respeto que se tiene que tener entre las instituciones, pero el respeto no implica genuflexión. Primero, el liderazgo por liderazgo simplemente no funciona. El liderazgo tiene que ser creativo. Un liderazgo que no entiende para dónde arrancar, entonces no me sirve para nada. La creatividad tiene que pasar por rescatar el talento humano. Si hablamos de pobreza en una institución como Cenicienta, la más pobre de todas por el presupuesto que maneja, 263.000 millones, en comparación a un presupuesto doble o triple del Ministerio Público, entonces tenemos problemas. Y si tenemos problemas, tenemos que ser buenos gestores. Y para hablar de gestores, tenemos que conseguir recursos. El recurso básico que el Estado nos provee ahora es investigación. CONACYT. Iniciemos la posibilidad de preparar a nuestros defensores públicos con investigaciones que tengan por objeto liderar procesos como el que dio lugar al fallo de la Corte Suprema de Justicia a raíz de la presentación de un defensor. CONACYT permite potenciar investigaciones financiadas con recursos del Tesoro y por lo tanto tenemos la posibilidad de potenciar a la Defensoría Pública con ese tipo de recursos. El FONACIDE o el FOSEM para la estructura se olvidan de que esas instituciones que son las encargadas de liderar procesos de transformación en el país pueden apoyar a la Defensoría Pública con estructuras, con presencia sólida. Uno de los problemas que tiene la Defensoría es que vive de alquiler. Entonces, tenemos que tener estructuras propias, como locales tiene el Ministerio Público o como locales tiene el Poder Judicial. Una institución que está en el aire, pero nadie sabe dónde está, entonces no tiene presencia. No tiene dirección. Entonces, claro, pero no tiene presencia, no se hace sentir. Si nosotros tenemos cabeceras jurisdiccionales, locales propios, que pueden ser construidos a través de la Secretaría pertinente, la Dirección de Contrataciones Públicas, con fondos provenientes del FOSEM, sobre todo en áreas de influencia de otros países. Hacia la zona de Encarnación, Argentina está interesada porque hay muchos migrantes argentinos. En la zona fronteriza con Brasil tenemos un sector muy avanzado de colonias brasileñas, donde los intereses de ellos, que son brasiguayos, que son paraguayos, también pueden ser afectados por políticas públicas nuestras que los dejen en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, creo que Brasil va a estar muy interesado a través del FOSEM en potenciar el fortalecimiento de la defensa pública. O sea, liderazgo tiene que ir acompañado de creatividad. Y liderazgo tiene que ir acompañado también de capacidad de articular con los poderes del Estado. En ese mensaje el discurso tiene que ser sólido. Si nosotros tenemos un discurso basado nada más en la capacidad de liderazgo, pero no se traduce en acciones concretas, entonces el liderazgo va a caer en breve. Por lo tanto, el poder se debe ejercer y se ejerce con acciones concretas. Vamos a hacer, tengo que hacer una pequeña pausa nomás, si no me quedo sin tiempo. A los dos Camilo me tantearon ahí. Pedro y todo, mira Pedro, te digo, disculpame, te pido mil disculpas. Por favor. Por Ya favor, que yo hice la pregunta. Mariana, por favor, la revisión y nos vamos a la pausa porque si no perdemos tiempo. Bueno, vamos a hablar de cosas buenas, como la LG Days en Bristol. Aprovecha los 7 días con los mejores precios en todos los productos LG. Todo lo que compres lo llevas sin entrega inicial. Escucha estas super ofertas. Mini componente LG 4360. Precio normal 18 cuotas de 102.000 guaraníes. Y ahora precio Bristol LG Days 18 cuotas de 69.000 guaraníes. Apúrate porque esta promoción está hasta agotar stock. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Llama al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pausa y volvemos. Estamos de vuelta el 13 de abril en el Hipódromo de Buenos Aires. Se presenta Pablo Alborán. Sí, ahí en el Hipódromo en Palermo. Puedes estar muy cerca de tu artista favorito y cantar tus canciones favoritas. Escuchá Radio Disney 965 y entérate cómo participar. Pedro, te pido... Ellos querían... Sí, por favor, quedó ¿le cedes pendiente. que...? Sí, claro. Mira que Claro. yo te digo, le da... Cuidado A con ver, lo que le haces. deja picando y no te sueltan más. Retomo- Camilo y Camilo querían aportar. Queríamos aportar algo. Yo, retomando el punto, no sé, lo que decía el doctor, yo soy un creyente en el diálogo. O sea, si vos me decís, para mí el diálogo es fundamental, porque con el diálogo se puede construir. Pero la experiencia de 22 años en el Poder Judicial me dice que ya no pasamos de mesa en mesa, mesa interinstitucional, mesa aquello, mesa lo otro, mesa de acá. Y el vulnerable siempre es el que sufre, el que sigue esperando mientras que la gente sigue comiendo chipita y tomando café, haciendo fortaleza y debilidad, y la persona a la que le tiene que llegar la garantía nunca le llega. Entonces lo que yo propongo, tener mesas, pero tomar acciones concretas,
Por eso hablaba de que las garantías lleguen al ciudadano. Vos sabés que hay 189 personas en lista de espera en el Centro Nacional de Control de Adicciones que no tienen dónde, dónde atenderse. Vos sabés que hay 1.300 niños internados de 0 a 5 años que nunca más van a tener una vida normal porque los daños que vos sufrís de los 0 a 5 años son irrecuperables. Vos sabés que hay adolescentes que son tratados como adultos y entonces esas mesas interinstitucionales lo que hacen es que alargan la agonía y el defensor yo creo que al contrario tiene que revivirle a esa persona a través de los amparos, habeas corpus, tutelas jurisdiccionales, medidas cautelares. Esa es la forma de poner en movimiento la estructura del Estado. En el caso que yo sea defensor público no voy a dudar un minuto en mover toda la estructura del Estado. Evidentemente yo como defensor no me puedo ir ante el Ejecutivo a decirle al ministro, dame esto, pero le puedo decir al juez, al defensor público le puede decir al juez, dame una terapia intensiva para este chico que está por morir. Hoy hay que decirlo, bien o mal, nos guste o no, estoy escuchando nomás el rol que tiene que tener y yo hasta pienso en el defensor del pueblo. Claro. ¿Verdad? Él es el que por lo menos sale ahí, Sí. mal que mal, ¿verdad? Después sí sale sin remera, eso, pero eso ya es otra cosa. Tatuaje, explicamos, tatuaje. Acá lo que hay que hacer efectivo es el Estado social de derecho. Todo lo que estamos hablando es aquel delineamiento ideológico constitucional que los convencionales en el 92 decidieron que vivamos en el país, es Estado social de derecho. Y en tal sentido, el doctor Pedro Mayor citó una serie de instituciones muy interesantes, pero creo que dos fundamentales quizás omitió. Las municipalidades y las gobernaciones, que tienen recursos propios del presupuesto general de gasto de la nación, con la instalación efectiva, de la presencia efectiva del Ministerio de la Defensa Pública en los lugares, en las principales ciudades del país, obviamente también hay que recurrir a esas instituciones para dotar de infraestructura al Ministerio de la Defensa Pública. Entonces, y con respecto a lo que dijo el doctor Camilo Torres brillantemente, cuando hace 4 o 5 años un grupo de magistrados del Fuero Niñez y la Adolescencia, la mayoría de ellos nos están observando en este momento, hemos ordenado al Estado paraguayo solventar los gastos de terapia intensiva de neonatos nacidos en los más recónditos puntos de la patria y fuimos denunciados 23 jueces de la niñez de la República por aquel gesto, denuncia que después fue desestimada. Efectivamente estábamos aplicando los paradigmas de la doctrina de protección integral, estamos haciendo efectivo el Estado social de derecho y particularmente en mi caso, en mis resoluciones, el Estado paraguayo fue condenado a pagar 3.300 millones de guaraníes para salvar la vida de una veintena de niños de los 10 distritos del departamento de Misiones. Ese debe ser el rol de la defensa pública, ese debe ser el rol del sistema judicial de la República del Paraguay. No un lindo poder del Estado que esté ahí solamente para no completar y no cumplir eficientemente su Pedro, están misión. casi llegando a un acuerdo. Ya me preocupa, claro. por favor, si No, puedes. sabes que, claro, lo escuché al doctor Camilo Torres, al doctor Pedro Martínez, que seguimos obviamente sus intervenciones jurídicas, son jueces garantistas. No tengo todavía muy bien tu perfil, doctor Torres, pero considero que es un eufemismo decir que el sistema carcelario paraguayo está hecho para la reinserción del ciudadano a la sociedad. Recién estamos hablando del traslado de menores que estaban en el centro educativo Itagua, cumplieron 18 años, se fueron a la cárcel de mayores. Bueno, en esa situación, y escuchándolos a los doctores, tienen que intervenir el defensor público. ¿Cómo lleva la garantía? ¿Cómo va a ser la garantía de justicia en este sistema que creo que es uno de los peores, por lo menos de la región? Y quizás nos quedamos cortos. Tomo un poco la posta ahora porque parece ser que si no lo hago me dejan fuera. Bueno, le doy la palabra. No, no, la pregunta era para mí, pero le doy la palabra a los Bueno, No sé, claro la verdad que que no he sí. visto a quién iba dirigida, pero tomo la posta. Yo también, Yo entonces creo le pido. que la cuestión pasa, reitero, por demostrar bravos. coraje para asumir decisiones poco felices, entre comillas, para ciertos sectores de la población. Vuelvo a insistir por una suerte de criminología mediática. Así es. Ajá. Los medios de comunicación son muy importantes en esto y deben entender que deben acompañar el proceso de un sistema de debido proceso judicial. Y el debido proceso judicial nada más y nada menos es cumplir la Constitución. Por ejemplo, como defensor general, lo primero que hace es verificar y dar un sacudón a los diferentes sistemas de monitoreo, los observatorios que están en el Ministerio Público, en la Corte Suprema de Justicia, en el Ministerio de la Defensa Pública, y saber cuántos hoy de los casi 15.000 privados de libertad están con compuramiento de pena mínima. Una persona que esté con compuramiento de pena mínima un día más es privación ilegítima de Así libertad. es.
Pero yo no he visto hoy que haya ido al jurado alguien que mantenga privado de libertad más allá de la pena mínima constitucional. Nosotros, o por lo menos el Tribunal de Primera Sala, ha integrado la Corte Suprema de Justicia y ha hecho cosas paradigmáticas. Hemos dado la libertad por la vía de habeas corpus a personas que, si no se tomaban las decisiones, si no las tomábamos nosotros, parecería ser que no se las iba a tomar. Entonces iniciamos el camino de incendiar de garantías. Al decir, Pedro, el tema de garantías está muy mal visto en apariencia porque nadie comprende la dimensión. Cualquiera de nosotros, si estamos en el problema, vamos a querer un sistema garantista. Claro. Pero la teoría del otrocismo, mientras le ocurre al otro, yo a mí no me preocupa, solo me preocupa mientras me pase a mí, entonces ahí se invierte la carga. Entonces yo creo que el papel de la prensa en demostrar los liderazgos de la Defensoría Pública, en los sacudones, en visibilizar el problema, porque si nosotros no nos encargamos de sacar a la gente de la cárcel, vamos a acompañar el proceso de recurso humano que hoy por hoy tiene el sistema de justicia, enviándole talento humano a la gente vinculada, por ejemplo, al PCC, al Comando Bermelo, que hoy inicia su proceso de bautismo en todas las cárceles, llamando la atención con sus pequeños y grandes motines para luego intentar recaudar fondos en otro sentido. Y tienen que aguantar las tapas también, doctor. Y tenemos que aguantar las tapas, exactamente. Eso no- La pregunta de Pedro, y después te doy Sí, la palabra. sí. La pregunta de Pedro me viene como anillo al dedo porque mi tema de tesis de la maestría es justamente criminalidad secundaria a partir de la exposición mediática a los sectores vulnerables. Y me hace recordar de Michel Foucault, de las obras Las cárceles de la pobreza, de Wackham, La palabra de los muertos de Zaffaroni. Pero esto en la ciencia estudiamos, no nos sirve de nada si no bajamos a la realidad y si no luchamos para transformar esta realidad. Hoy nuestros centros penitenciarios son verdaderos polvorines que en cualquier momento puede impactar y fuertemente y puede desequilibrar todo el sistema republicano. No solamente el sistema jurídico, el sistema republicano de este país. Doctor, Dos ¿qué cosas, 10 dos- segundos espera, para ir a la pausa, doctor. por Espérate, favor. Sí. 10 segundos. Aunando lo que dicen los doctores, acá tenemos una ley inconstitucional que la defensa también tiene que recurrir, que es la 4431, Así es. que es una ley gravísima, que dice Sí, que no habla. se puede otorgar medida alternativa en caso de crímenes. ¿Y dónde queda la presunción de inocencia, que es una garantía constitucional? Nadie recurre. Ese es que tiene que ser un foco cardinal de la defensa pública, Toto. Y segundo, Paraguay suscribió todos los tratados internacionales con respecto a las personas privadas de su libertad. Y últimamente la regla Mandela, que dicen claramente que el preso, la persona privada de su libertad, mejor dicho, que esté procesada tiene que estar por un lado, el condenado tiene que estar por otro lado, la persona que entra por primera vez tiene que estar por otro lado. Acá están todos mezclados y el ladrillo es grande. O sea, y eso... Hay una figura en el nuevo Código de Ejecución que es la tutela jurisdiccional, que el defensor público puede pedir para garantizar esos derechos de las personas que están privadas de su libertad. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta a los tres nomás ya, ¿verdad? Porque Sí. o si no, te digo, esto va a terminar en cualquier momento. Traslada de manera eficiente On y segura fire. su dinero y objetos de valor con Foresight. Amplia experiencia en transportes de valores con disminución de riesgos. Contáctenos al 298-001. Foresight, de nuestra fortaleza a la suya. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta y le preguntaba cuánto tenemos el día. A lo mejor salió al aire, qué sé yo. Pero Mariana, por favor. Y venía a disfrutar de Cine Fuente, las mejores películas en tu idioma. Te invitamos a conocer nuestras 4 salas equipadas con la mejor tecnología en imagen y sonido. Variedad de productos en nuestro Candy Shop, recarga de por oro incluida en los combos clásicos. Consulta funciones y horarios siguiéndonos en redes sociales como Cine Fuente. Cine Fuente, una experiencia de película. Bueno, les vamos a dar un minuto a cada uno para que puedan tener una conclusión. De hecho, si tenían 5 minutos en la audiencia pública, fuimos más generosos que el... Sí, Capacidad ¿verdad? de síntesis, consejo, decía el el doctor consejo de de la la mayor. magistratura, Vamos a ver ¿verdad? ahora. Vos decís el consejo. Tienen un minuto cada uno, vamos a tratar de, por favor, respetar los tiempos, sobre todo, ¿verdad? Las puntas, ¿verdad, Pedro? Para que no nos saque del aire. Camilo, por favor. Bueno, para concluir, metió un palito. para mí es un tema fundamental, Toto, el tema que ya no pudimos tocar, pero que seguramente amerita otro panel, el tema de la transparencia. Necesitamos transparencia. No hay que tener miedo a la transparencia. La transparencia se debe dar a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública. La Defensoría Pública tiene que tener oficinas de acceso a la información pública
presenciales en Asunción y en todas las cabeceras departamentales. Eso se llama acceso a la información pública activa. Si Felipe quiere información del defensor general, se va y pide y ahí mismo se le tiene que otorgar. Se tiene que potenciar el MISIT, que es el sistema de ejecución, control y seguimiento interno de todas las cuestiones. No, las causas, la cuestión administrativa, incluso las cuestiones financieras. Y yo tengo un sueño que para mí es fundamental para la transparencia, que es la certificación ISO. Esa certificación ISO es una certificación internacional que va a colocar, como tiene el Ministerio de Hacienda, como tiene la Secretaría de Tributación o la Procuraduría General de la República, a la defensa pública como un órgano extremadamente creíble, lo cual nos va a facilitar poder pedir créditos internacionales, préstamos, esa es la contraprestación necesaria. Y por último, la Contraloría General de la República tiene que estar presente para controlar y auditar todas las cuentas. No hay que tener miedo, hay que trabajar con la puerta abierta y en sintonía con la Contraloría. Y por último, que también es fundamental y se utiliza poco, contrataciones públicas. Todo se tiene que hacer a través de las contrataciones, la compra del bolígrafo, del vaso, y todo tiene que ser a través de las contrataciones públicas. No podemos dar margen a que el ciudadano piense que se está malgastando sus recursos. Los recursos están destinados para el justiciable. No están, pero te quiero aclarar porque sí. Para mí por el tiempo nomás digo, me están mirando mal ya tu... Es trascendente, o sea, quiero dejar en claro que la transparencia va a ser un eje fundamental y transversal de mi gestión. Doctor. Ahorro de los recursos. Ningún defensor público puede tener cupos de combustible para ir de su casa a trabajar. Sí se van a proveer los recursos para los vehículos, que son los que están a cargo del sistema de guardia y atención y actuación inmediata en los casos de necesidad. 2, llamar al ejército oculto. El ejército oculto son 57.000 abogados que por disposición del artículo 10 de la Constitución, carga pública, y el 595 del Código de Procedimientos Civiles, pueden abocarse al trabajo pro bono, sobre la base de una estructuración con la Corte Suprema de Justicia de la lista por circunscripción judicial de un padrón que puede ser invitado a participar en la defensa pública, sirviendo, por supuesto, a esa carga social de asistir a los más desprevenidos y a los más desvalidos. Hoy por hoy estamos haciendo pro bono, de hecho, muchos abogados a sus amigos, etcétera. Eso es fundamental. Y lo tercero, aparte de adherirme a lo que decía Camilo, implica un modelo de gestión de calidad, pensado en el usuario, al servicio del usuario, con el liderazgo y actuaciones concretas que nos permitan actuar con fortaleza y presencia en los diferentes niveles del Estado. Gracias, doctora, muy amable. Doctora Jimena. Liderazgo, transparencia, calidad en el servicio público, credibilidad ciudadanía, abrazo solidario con todos los segmentos sociales de la población a través de un trabajo eficiente, seguro, responsable y, por sobre todas las cosas, creíble. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a los tres, ha sido un Muchas placer. gracias a ustedes. Vamos a tratar más otros maneras, vamos a tratar por separado ya, porque... Sí, Marte te iba. Estos son bravos, será, ¿eh? Estos son bravos. Sí. Menos mal que dos son de la niñez y no nos van a hacer nada al salir acá, ¿eh? Nos vamos a encontrar mañana. Chao. Me da mañana. esperanza. ¿Qué pasa? Me da. Been waiting for a guy to come and take me by the hand. Cause these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away.